el papel que partió un siglo ante guerras que se recuerdan por el estruendo y otras por el silencio posterior. La primera guerra del opio pertenece a esa segunda clase cuando termina. Lo más decisivo no es una explosión, sino una firma. Un tratado que, sin necesidad de incendiar una ciudad, altera puertos, reglas y poder. Y cambia el rumbo de China y la arquitectura del mundo comercial del siglo XIX. A principios de ese siglo, China es un universo que se entiende a sí mismo como centro. El imperio Qing gobierna con una idea clara del orden, del protocolo y de la estabilidad. El comercio exterior existe, pero no como un mercado abierto, sino como un canal estrecho, vigilado, con normas propias, para varias potencias europeas. Ese canal es insuficiente. Para la corte imperial, es exactamente el punto en regular el contacto, para evitar que el exterior dicte el interior. En paralelo, al otro lado del mar, Europa se ha vuelto dependiente de productos chinos en té, seda, porcelana. La demanda crece, y con ella, un problema que no es romántico ni filosófico, sino financiero en la salida de plata. Los balances pesan, los ministros calculan, los comerciantes presionan. En ese clima, una mercancía aparece como solución práctica y como chispa moral: el opio, producido en gran medida en la India bajo control británico y destinado a un mercado donde su importación estaba prohibida por las autoridades chinas. Aquí nace la tensión esencial del documental en dos sistemas que hablan idiomas distintos. Uno define la soberanía como control de la salud pública y del orden social. El otro protege el comercio como interés nacional y motor de imperio. Cuando ambos idiomas se cruzan, la traducción falla. Y cuando falla la traducción, a menudo entra la fuerza. El mundo antes del disparo. Durante décadas, gran parte del comercio occidental con China se concentra en Guangzhou, conocido en Europa como Cantón. No es solo un puerto, es un filtro. Las transacciones están mediadas por actores autorizados y bajo reglas que buscan limitar fricciones y sorpresas. En términos simples, China no negocia desde la urgencia de abrirse, sino desde la lógica de administrar. Para los británicos, ese marco se siente como un embudo que estrangula oportunidades. El acceso es limitado, la negociación es rígida. La sensación es de estar operando bajo condiciones ajenas y cambiantes. Aún así, el comercio crece porque el té no es un capricho, es una necesidad cultural en expansión. Y cuando crece el comercio, crece la tensión por el desequilibrio monetario. El opio entra como respuesta a esa ecuación, no como un accidente, sino como una estrategia que se vuelve rentable. Y a medida que se extiende, empieza a percibirse dentro de China como algo más que contrabando, como una amenaza social y política. No se trata únicamente de adicción, se trata de control, de quién manda en la costa, de quién desafía la ley, de quién decide lo que circula y lo que no. En 1839, el emperador Dao Guang envía a Lin Zexu a Cantón con un objetivo concreto: frenar el comercio de opio. Lin llega con autoridad, con urgencia y con una convicción que no deja demasiado espacio para medias tintas. Su papel en el relato histórico se ha asociado a una idea simple: el Estado no puede permitir que una mercancía ilegal vacíe la disciplina social y al mismo tiempo muestre debilidad ante extranjeros. Le impresiona a comerciantes y redes vinculadas al opio. Exigen entregas, restringen movimientos, fuerzan decisiones. Y entonces ocurre un acto que queda grabado en la memoria de la época: la confiscación y destrucción de grandes cantidades de opio en un menú. Es un espectáculo de autoridad, un mensaje destinado a la población china y también a los extranjeros. El imperio no solo prohíbe, actúa. Desde la mirada británica, el gesto es otra cosa: pérdida económica masiva
y precedente peligrosísimo. Si un gobierno puede destruir mercancía extranjera sin compensación, el comercio queda a merced de la política. Y cuando el comercio se siente a merced de la política, el imperio responde con su lenguaje favorito, la protección por la fuerza. En los relatos sobre este momento aparece también un intento de argumentación moral dirigido a la reina Victoria. Más allá de la forma exacta del documento y de cómo circuló, la idea es reveladora desde la perspectiva de Lin. Hay una incoherencia profunda en vender en China una sustancia que no se toleraría con la misma facilidad en casa. En ese instante, el choque deja de ser solo económico y se vuelve moral, simbólico, identitario. El mar como arma y la asimetría que decide en la guerra no estalla como una sorpresa absoluta. Llega como llega una tormenta anunciada. Primero cambian los vientos, luego el cielo. Entre 1839 y 1842, el conflicto armado se desarrolla en un contexto de asimetría tecnológica y naval. La superioridad británica en el mar, en artillería y en capacidad de proyectar fuerza a lo largo de la costa y de grandes ríos se convierte en un factor determinante. El imperio Qing no es un estado débil en términos humanos ni administrativos, pero el tipo de guerra que se impone en este escenario castiga con especial dureza a quien no domina el mar y la logística moderna. Las posiciones costeras pueden resistir un tiempo, pero el problema es estructural. No basta con valor o número cuando el adversario controla el ritmo del combate, el abastecimiento y la movilidad. Mientras el conflicto avanza, se dibuja un patrón en acciones militares que presionan puntos estratégicos, negociación bajo amenaza y una sensación creciente de inevitabilidad. No es una guerra de conquista total en el sentido clásico, pero sí una guerra de coerción, obligar a cambiar reglas, abrir puertas y aceptar un marco comercial distinto. El resultado no solo depende de batallas concretas, sino de la capacidad de convertir el poder naval en presión política. En el mundo del siglo XIX, ese tipo de poder era una llave maestra, el camino a Nankín. Cuando la presión se vuelve tratado, hacia 1842. La dinámica del conflicto empuja a un desenlace diplomático, no porque desaparezcan las tensiones, sino porque el coste de seguir y el cálculo de posibilidades cambian. El 29 de agosto de 1842 se firma el Tratado de Nankín, considerado el acuerdo que pone fin a la Primera Guerra del Opio. En el relato histórico, este es el punto de giro, no solo por lo que contiene, sino por lo que simboliza, en que la relación entre China y una potencia occidental puede redefinirse por la combinación de comercio y fuerza militar. A partir de aquí, nada vuelve al estado anterior, porque el precedente queda sembrado. El Tratado de Nankín, lo que cambió en blanco y negro. El Tratado de Nankín establece condiciones que reconfiguran el comercio y el equilibrio de poder. Entre los elementos más citados en fuentes históricas se encuentran indemnizaciones, concesiones territoriales y cambios en el acceso comercial. Una de las cláusulas más conocidas es la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña. No es un simple punto en un mapa, es una pieza estratégica que conecta comercio, administración y presencia permanente. También se establece la apertura de 5 puertos al comercio británico, lo que rompe la concentración del intercambio en un solo canal y multiplica el contacto directo. Además, el tratado fija criterios para aranceles y condiciones comerciales, en un intento de formalizar reglas donde antes había un marco más controlado por China. La palabra clave aquí es formalizar, porque formalizar significa que se escribe un sistema nuevo y al escribirlo se limita la capacidad de revertirlo sin conflicto. Un matiz importante para la precisión histórica
es que algunas condiciones que muchas personas asocian de inmediato a Nankín, como la extraterritorialidad o el estatus de nación más favorecida, se consolidan de forma más clara en acuerdos suplementarios posteriores, no necesariamente en el texto principal de 1842. Esta distinción, aunque técnica, cambia la comprensión del proceso. No fue un único golpe, sino una secuencia de golpes administrativos y diplomáticos. Después del tratado, los puertos como escenario de una nueva era, tras 1842. La apertura de puertos y la reconfiguración de reglas crea nuevos espacios de contacto y fricción. Es el nacimiento de una etapa en la que el comercio internacional no solo transporta mercancías, sino también leyes, tribunales, idiomas, jerarquías y conflictos de jurisdicción. Los puertos se convierten en ciudades bisagra, lugares donde el dinero corre rápido, donde las formas de vida se mezclan, donde las desigualdades se exhiben. Para algunos actores, esto representa modernización y oportunidad. Para otros, humillación y pérdida de control. Y en la memoria histórica china, estos acuerdos son recordados con frecuencia como parte del inicio de una era de presión extranjera sostenida. El tratado no solo cambia el exterior, cambia el interior. Porque cuando un Estado acepta condiciones impuestas, su legitimidad se resiente. Y cuando se resiente la legitimidad, se abre un espacio peligroso ante la crisis interna, las reformas forzadas, las rebeliones y el debate sobre cómo sobrevivir en un mundo donde la potencia se mide en cañones y tratados. Lo que el mundo aprendió y lo que China recordó. Para el mundo occidental de la época, el resultado envía un mensaje brutalmente práctico. El poder naval y la presión comercial pueden abrir mercados. Ese mensaje no se queda en China. Se convierte en método, en precedent, en doctrina no oficial. Para China, la experiencia se interpreta como señal de vulnerabilidad y de urgencia. No una urgencia pasajera, sino una que se arrastra por décadas. La necesidad de modernizarse sin desintegrarse, de negociar sin rendirse, de aprender del exterior, sin dejar que el exterior gobierne el propio destino. Y hay otro cambio silencioso, el de la narrativa. A partir de aquí, el siglo XIX chino se cuenta cada vez más como una lucha por recuperar control, por redefinir soberanía y por resistir la idea de que el futuro se decide siempre desde fuera. La Primera Guerra del Opio y el Tratado de Nankín no son solo un capítulo de historia militar, son un punto de inflexión en cómo se organiza el mundo. Porque detrás del opio, detrás de los cañones, detrás de las rutas marítimas, lo que está en disputa es una pregunta enorme y quién impone las reglas cuando dos sistemas chocan. En 1842, el papel se firma y el conflicto termina, pero la historia no cierra ahí. Lo que se abre es una etapa nueva, donde tratados y presiones se encadenan, donde las consecuencias se acumulan y donde la memoria de ese golpe se convierte en combustible político durante generaciones. Si quieres que sigamos esta historia como una saga, el siguiente episodio puede ser el efecto dominó, como los acuerdos posteriores. Los puertos y las tensiones legales construyen el escenario de nuevas crisis en el siglo XIX. Y aquí va la pregunta que divide opiniones hasta hoy. ¿Esto fue inevitable por la lógica del imperio y el comercio? ¿O hubo un punto real donde el mundo pudo elegir otra ruta? Déjamelo en comentarios. ¿Fue una guerra por una sustancia o por el derecho de dictar las reglas del comercio global? Y si quieres más documentales con este tono y este enfoque, suscríbete, porque la historia no siempre grita, a veces firma.